al despertar. Hola, buenos días, Galo, Cristina. Bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador, en Al Despertar. Seguimos hablando de las elecciones del próximo domingo 5 de febrero. Elecciones seccionales, ¿sí? En este caso, nos trasladamos un poco de Quito, nos vamos al Valle de los Chillos. Nos vamos mentalmente, porque nuestro invitado está de candidato a la alcaldía del cantón Rumiñahui, ¿sí? Y ha venido a nuestras oficinas para conversar sobre este tema electoral. Le saludo cordialmente a nuestro invitado, al señor ingeniero Marco Antonio Saldumbide Bertasoto. Para comenzar y tras saludarle y agradecerle por su presencia, cuéntenos cuáles son sus credenciales, cuál es su pasado político ideológico, para que la gente le identifique y luego hablar de su plan de gobierno para el municipio de Rumiñahui. Buen día, candidato. Bueno, buenos días a todos. Desde luego les agradezco por la invitación y la entrevista. ¿Cuál es el pasado político? Yo creo que no sería un pasado político, sino es una queja ciudadana. Porque aquí estoy en representación de los ciudadanos y ejerciendo mi derecho, desde luego. Ahora, si hablamos un poquito de pasado, les comento que en el año 2000 yo fui el fundador de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Rusia. Entonces, desde ese momento me fui dando cuenta que si nosotros los ciudadanos, ¿no es cierto?, nos estamos preparando, y más aún si nos damos cuenta de lo que está sucediendo actualmente con nuestro cantón Rumiñahui, es oportuno y es necesario que participemos en estas elecciones, ¿no? Caso contrario, vamos a seguir con lo de siempre. Corrupción, falta de planificación y desde luego no existe un sinsabor de la ciudadanía frente a estos políticos. Correcto, lo que comúnmente se llama en política, hay que mojarse el poncho, hay que ensuciarse las botas, como dicen, y tomar la iniciativa y participar. Ahora vayamos, nuestra Yacta se llama su movimiento político y la lista es la 108. Como eso de nuestra Yacta es nuestra tierra, ¿no? Sí. ¿Y cómo va identificando, cómo usted fue consumando esa idea de su movimiento político y luego ya para llegar a la candidatura? Comencemos con nuestra Yacta. Bueno, les comento que el movimiento Nuestra Yacta, ¿no? Como bien dice, nuestra tierra. Recordemos que cuando es algo nuestro, nos duele, nos da pena. Y por tal motivo, como ciudadanos, ¿no es cierto?, tenemos que recuperar esto. Tenemos que recuperar el origen nuestro, darnos cuenta que ya estamos en un nuevo siglo. ¿Y eso qué implica estar en un nuevo siglo? Implica que debería haber otro sistema de planificación. ¿Por qué es necesario esto? Porque ahora todos nos preguntamos, ¿no? Y necesitamos llegar al bienestar, llegar nosotros a una empatía entre todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estuve, como varios ciudadanos rumiñahuenses, tuve la oportunidad de viajar al extranjero a estudiar. Regreso en el año 2006 y me doy cuenta que mi cantón completamente creció, pero sin ningún tipo de planificación alguna. Y desde luego, al no tener ningún tipo de planificación, ocurre que tenemos problemas que cada vez están ahondando más y más. Nuestra Yacta, usted es de esa Yacta, de la Yacta de Rumiñahui, ¿verdad? Usted es ingeniero en minería, graduado en la Universidad de la Amistad de Moscú. De los pueblos de Rusia. De los pueblos de Moscú. De los pueblos de Rusia. De Rusia. De Rusia. Ha sido profesor, docente de la Central, de posgrado de la Politécnica y tiene amplia experiencia. Ahora sí vayamos, porque la gente, aparte de verle, de escucharle un poco en su currículum, llamémosla, como candidato ahora ya a alcalde de Rumiñahui, a nuestro querido invitado, el ingeniero Marco Antonio. Ahora sí cuéntenos, porque yo he leído su propuesta. Falta de planificación, problemas de agua potable, problemas de alcantarillado, problemas de medio ambiente, eso son movilidad, el asunto de la comercialización en las ferias y mercados. Vamos por partes. Usted quiere reactivar y desarrollar su cantón. ¿Cómo piensa hacerlo? Ya, primero lo que acaban de escuchar, tenemos nosotros un plan de trabajo que ha sido desarrollado y concebido en función de las necesidades y los problemas del cantón Rumiñahui. Pero usted me acaba de preguntar cómo vamos a reactivar la economía del cantón Rumiñahui. Rumiñahui vive de los pequeños, medianos, grandes emprendimientos, empresas, negocios. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años hemos tenido problemas en el cantón Rumiñahui. Por ejemplo, este tema de renovación de permisos, patentes, etcétera, etcétera, es un dolor de cabeza. Imagínate
imagínense que hay gente que se demora 7, 8 meses para realizar un permiso que debería ser más expedito, por una parte, ¿no? Luego recordemos nosotros que nos encontramos en una época en donde ya se habla de la economía naranja. ¿A qué nos referimos con economía naranja? Ocurre que el Cantón Rumiñahui es una tierra de artistas, sí, de diferente índole, sí, pero ¿qué ocurre? Que nosotros desafortunadamente no tenemos una ayuda adecuada desde el gobierno local. ¿A qué me refiero? Actualmente se habla bastante de obtener y realizar gestión internacional para lograr recursos no reembolsables. Entonces, uno de mis temas es primero que desde la municipalidad ustedes, los ciudadanos, tengan una apertura adecuada, de tal manera que todos los trámites, etcétera, etcétera, sean de forma expedita y desde luego al menos demorarnos unas 48 horas. Agilidad y menos trámites, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Desde luego, agilidad, expedito, ¿no? Sería el nombre, llamémoslo así. Y en función de eso, vamos a seguir en forma paralela gestionando recursos internacionales, de tal manera que a las personas emprendedoras de cualquier edad, sí, podamos nosotros incentivarles con recursos internacionales, que además están ahí y lo que requieren es de gestión. Ese supongo que sería uno de los pasos para reactivar la economía y desde luego tenemos que pensar en los mercados. Una de mis propuestas, aunque no les duela a bastante gente, es reactivar las ferias, porque nosotros el día jueves y el día domingo teníamos unas ferias que movía toda la economía del Cantón Rumiñahui. Desde el Triángulo y terminando, yo que sé, por el Loreto, por Rumipamba, pasando por Selva Alegre y otros barrios más, ¿no? Que vendían productos artesanales, comidas típicas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma debemos reactivar. ¿Pero cómo? De una forma ordenada y adecuada. Sí, por ejemplo, les invito ahora que estamos en época de Navidad, ustedes pueden entrar al canal alemán y se van a dar cuenta que las ferias navideñas o ferias de productos se les realiza ahí, pero de forma controlada, de forma limpia, entre otras cosas más, ¿no? Rumiñahui es un cantón con 2 parroquias rurales y 4 parroquias urbanas. Tiene una población más o menos de 95.000 habitantes, haciendo un cálculo del crecimiento a partir del último censo, y tiene una extensión de 134 kilómetros cuadrados. Esa es la jurisdicción, ese es el territorio donde usted se moverá eventualmente en el caso de ganar. ¿Cuál sería la obra símbolo, icónica que usted ofrece al Cantón Rumiñahui? Porque también se quiere ver obras en donde cambien el panorama, cambien la vida, cambien la situación de la gente. Bueno, en realidad hay una serie de obras, ¿no? Primero recordemos que hemos estado nosotros 20 años abandonados. Es por eso que uno de mis lemas es poner en orden la municipalidad. Y todo esto es un proceso porque hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Algo emblemático que creo yo, porque el Cantón Rumiñahui tiene problemas que aquí en el Cantón Quito ya no tenemos. Por ejemplo, un tema es el control de las cornetas de aire. Sí, porque como digo, es corto, mediano y largo plazo. Contaminación del ruido. Ruido, contaminación por gases, desde luego. Sí, en forma paralela tenemos nosotros que empezar la construcción del mercado, que va a ser el mercado San Sebastián, que es un tema emblemático. Desde luego también en forma paralela el hospital clínico docente, que es algo importante. En forma paralela también tenemos que pensar en albergues, sí, en asilos, en un cementerio. Recuerde que en Rumiñahui tenemos apenas un cementerio público que ya está al máximo, colapsado prácticamente. Yo le pondría un 98%. Entonces es importante tener eso, ¿no? En la parte emblemática necesitamos nosotros también tener el recurso fundamental, que es el agua, que desafortunadamente nosotros lo tomamos del volcán Cotopaxi, de los afluentes del Cotopaxi. ¿Y qué ocurriría si es que él erupciona? ¿Cómo vamos nosotros a vivir? Y desde luego, en forma paralela tenemos que pensar en la movilidad. En Rumiñahui, imagínense, nosotros no tenemos pasos aéreos ni soterrados. Y eso cambiaría. Es necesario pensar en una reingeniería total del tránsito. Por cierto, como soy ingeniero, conozco de este tema de reingeniería, porque como ya escucharon, el tema de la minería, que es algo diferente a lo que conocen aquí de ingeniero de minas, ¿no? Es algo completamente diferente. Nosotros trabajamos con la movilidad, tanto sobre ruedas como sobre rieles. Y desde luego movilidad aérea, ¿no? Que la conozco y todo eso en conjunto va a ser algo emblemático. ¿Por qué razón? Como digo, si hemos estado 20 años completamente olvidados, todo esto va a ser un proceso y todo debe ir en forma paralela. Hay otro problema que es el asunto de la basura. La basura de Rumiñahui viene a Quito, al botadero de Quito, perdón. Y deberíamos tener
un botadero, por llamarle comúnmente, que pertenezca al cantón Rumiñahui? Sí, desde luego, nuevamente, ¿no? Son procesos a corto, mediano y largo plazo. Y es real, nosotros desafortunadamente aquí en el Cantón Rumiñahui, la parte esta de los residuos, ¿no? De la gestión integral de residuos, ha estado completamente olvidada. ¿Qué ocurre? Que los gerentes, ¿no? Anteriores, actuales, lo único que se preocupaban era por cobrarnos a los rumiñahuenses tasas que ni siquiera sabemos por qué motivo se las cobran, ¿no? En cantidades excesivas y nada más. A lo mejor por ahí pusieron unas botelitas para recoger las botellas plásticas, pero en sí no se hizo nada. Una de mis propuestas es a corto plazo, vamos a tener nosotros que capacitar a ustedes, los ciudadanos, pero ¿de qué manera? Para que desde la casa podamos reciclar. Pero ¿cómo reciclarlo, no? Necesitamos crear incentivos, como lo hicieron en Europa a inicios del año 2000, ¿no? Primero tienes incentivos para que tú desde la casa puedas ir reciclando partes. En forma paralela, nosotros ya estamos actualmente en diálogos con Japón y Holanda, que fueron quienes inventaron una tecnología desde inicios de este siglo, en la cual los materiales, los residuos que no se los puede reciclar, lo que lo hacen es incinerarles, pero ojo, no, con presión y temperatura. Esto implica que no vamos a tener gases y también con eso generamos electricidad. Y de esa forma, ¿qué va a ocurrir? Como Rumiñahui somos un cantón muy pequeño y desde luego no tenemos sitios en donde pensar en rellenos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, completamente eso de rellenos o botaderos va a estar eliminado en mi alcaldía, pero vamos a tener una nueva tecnología que nos va a permitir manejar de forma expedita y forma adecuada una gestión integral de estos residuos. Ojo, corto, mediano y largo plazo. Por favor, señora rumiñahuense, siempre guíense por esto. Muy bien, vamos a terminar este diálogo con el ingeniero Marco Antonio Saldumbide, candidato a la alcaldía del cantón Rumiñahui. Me preocupa una cosa. Rumiñahui, Sangolquí, ha sido un granero históricamente, ¿verdad? Pero ahora hay un problema en cuanto al uso del suelo. ¿Cómo trabajar con los constructores, con las inmobiliarias, para que no se siga extendiendo y quitándole espacio a la agricultura, a la producción? Marco Antonio Saldumbide solamente representa a los ciudadanos, a ustedes, comunes como todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Rumiñahui en ciertas partes va a tener que crecer verticalmente. Y como bien lo dice anteriormente, nosotros éramos autosustentables y tenemos que retomar eso. Es decir que, aunque les duela esto que voy a decir, aquellos constructores, aquellas personas que se dedican a la construcción sin medida aquí en el Cantón Rumiñahui, vamos a tener que darles por ahora, pedirles que paren eso. Un stop. Un stop. ¿Por qué razón? Al Rumiñahui no contar con los recursos necesarios, no podemos seguir creciendo en forma discriminada. Imagínense la vialidad. Imagínense ustedes, por ahí hacen una urbanización y desafortunadamente no tenemos vías de acceso. Sí, no tenemos servicios básicos, agua, alcantarillado. Entonces, el objetivo nuestro, como digo, en ciertas partes vamos a crecer verticalmente y vamos a retomar la autosustentabilidad. ¿Por qué razón? Porque soy un ciudadano rumiñahuense y voy a trabajar para ustedes, los ciudadanos de Rumiñahui. En una próxima entrega, vamos a tener una próxima entrega porque está interesante esto con el ingeniero Marco Antonio. En todo caso, para ver algún rato, para hablar, ese hermoso Cotopaxi también es un vecino a ratos que nos pone miedo, ¿verdad? Eso ya hablaremos en una próxima entrega. Le agradezco su presencia aquí en los estudios de GAFA TV Ecuador, en el programa Al Despertar, conversando esta mañana con el ingeniero Marco Antonio Saldumbide Verde Soto. Éxitos en su gestión, en el caso de ganar, primeramente éxitos en el asunto de la campaña electoral. Buen día y muchas gracias. Bueno, les agradezco a usted por la invitación y a ustedes ciudadanos, y les invito por favor a recapacitar, a pensar, porque si nosotros no pensamos y no hacemos un análisis como ciudadanos, vamos a continuar con lo mismo de siempre. Y creo que ya es hora de darles un estate quieto y cambiar completamente esto. ¿Con cuánto tiene que competir? Con eso termino. ¿Con cuántos tengo que competir? En realidad tengo que competir con los mismos de siempre, que ustedes saben quiénes son. Son los representantes de la autoridad que está saliendo y aquellos que ya se fueron. Pero en sí, creo que los ciudadanos actualmente vamos a dar un cambio total. Así como fue el Mundial de Fútbol, de igual manera va a ocurrir. En todo caso hay que esperar que el CNE
publique la lista de los candidatos que están ya oficializados. Es un problema que hay. No, ya está completamente publicado en ¿Quién Runia. está ya? Desde luego, firme? ya estamos. Desde el mes de aproximadamente desde octubre ya somos candidatos. Ya estamos, Correcto, entonces es candidato oficial, no hay ningún problema y lo veremos ya pronto en las tarimas, en la publicidad, haciendo público su compromiso y su propuesta. Señoras y señores, Ya está. muchas gracias. Hasta la próxima. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar.